Si no, ya lo otro Sí, es sale que está hacerlo así. grabando, avisó. ¿Ahora sí? Sí. Porque a mí me aparece cargando. Ahí sí. Ya, jóvenes, disculpen la demora, muy buenos días. Voy a esperar unos minutitos para que se conecten otros compañeros. Por mientras, yo estuve mirando, jóvenes, la entrega del trabajo evaluado que tenía como entrega, si no me equivoco, para el miércoles. Ya un compañero me dijo que quería conversar al respecto, así que todos aquellos que estén en esa situación de que no me lo hayan entregado, Hola, profe. ¿cierto? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Acá con los problemas técnicos, tengo la sensación que puede ser la red, que la tengo un poco lenta, parece, chiquillos. El BTR famoso. Ya, entonces, como les decía, las personas que estén con alguna situación en particular, lo podemos conversar y ver, ¿cierto?, qué sucedió con la entrega, pero la gran mayoría, ¿cierto?, ya me lo mandó, así que les agradezco, chiquillos, o sea, los alumnos que pudieron, ¿cierto?, entregar. A la brevedad, jóvenes, les voy a tener los resultados. Tengo entendido que esto se hace a través de intranet, les tengo que mandar hola, Ignacia. Como les decía, les tengo que mandar la corrección con la pauta, ¿cierto? Y con su nota final. Así que a la brevedad eso se hará, jóvenes. Así que miren, hoy día mi idea es cerrar el tema, ¿cierto?, de Sócrates. Y por eso, chiquillos, les voy a compartir un esquema que en el fondo, ¿cierto?, sintetiza lo de Sócrates, porque el siguiente filósofo que vamos a trabajar es su discípulo, que es Platón. Así que eso es lo que hoy día voy a hacer en estos minutos que me quedan. Y como les decía, al final de la sesión voy a quedarme con los alumnos, ¿cierto?, que estén pendientes con su entrega, para ver bien, ¿cierto?, qué fue lo que sucedió. Así que ahora voy a compartir esta como síntesis, como les decía, de Sócrates. Así que me dan un segundito para compartirla. Tampoco puedo compartir, chiquillos, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Ahí sí. Ya. Me dice que no puedo compartir. No. A ver. No, no puedo compartir, chiquillos, pero bueno, se los voy a ir como... Ahí se compartió, ¿no? No, profe, no está ¿Se compartiendo. ve? ¿No? Ya, entonces voy a intentarlo. Espérense un poquitito. Parece que ahí me estaba mandando los mensajes. Que...
Ahora sí, chiquillo, ¿no? No, profe, ¿Ven aún el no esquema o se ve. no? Por lo menos yo aún no lo Tampoco, veo. pero a mí me aparece acá. Ahí sí, ¿Nadie lo ve, Ahí sí. chiquillo? Ahí está Ahí sí, ya. cargando. ahí sí. Ahí sí se ve. Menos mal ya. Chiquillos, entonces nosotros estuvimos viendo primero, vimos un poco de los presocráticos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y estamos, ¿cierto? Hoy día, como les decía, cerrando lo que vimos de Sócrates. Y por eso, ¿cierto? Encontré este esquema que me parece bastante acertado, en el sentido, ¿cierto?, que esquematiza como los aspectos centrales de este filósofo, que ustedes lo Profe, yo vieron. no veo el esquema. ¿No lo ve? Pucha. ¿Y el resto lo veo, no? ¿Hay alguien más que no lo vea? Yo tampoco lo veo. No, no se Yo salió tampoco lo veo. cuando Yo lo puso, tampoco. después se salió. Como que se descargó, como que no lo... O sea, como que estaba cargando, se puso como un segundo y después se salió. Ya. Pucha, ¿qué pasa? A ver, voy a ver. Chiquillo, entonces lo voy a ir hablando nomás porque por último ya la próxima semana se los mando yo el archivo separado para que lo vean después. Porque ya en honor a los tiempos no voy a poder ver qué está pasando. No sé qué problema, si es mi computador o, cierto, una falla de la misma plataforma hoy día que se enojó conmigo, parece. No Pero a lo me... mejor podría compartir el documento en Classroom y mientras escuchamos la clase podríamos verlo nosotros como por nuestra cuenta. Claro, sí, pero es que no quiero como ya retrasar más el asunto, porque como les decía, ya nos costó el hecho de grabar la clase y ahora esto. No sé si me entienden. Miren, voy a tratar de volver a apretar acá compartir. ¿Ahí sí o no? Yo no veo ¿Chiquillo o nada. no? No. No, Ya, tampoco, mira, creo No, que yo no se ve. tampoco. ya. Espérense, voy a hacerlo de nuevo. Ahí está, profe. Pero lo saqué, pues. Porque Entonces como... ahora se va a salir, ¿o no? Es que como que se Sí. demora en ponerse. Sí, no sé, cacho. Espérense, chiquillo, a ver. Ay, qué terrible esto. Sí, yo justo lo saqué porque como pensaba que no se estaba compartiendo. Está como pegado esto. Ya, ahora voy a ver si es que... ¿Ahora o no? O sea, todavía no, pero hay que esperar un poco. Tampoco. ¿Sabes, chiquillo? Es que siento que cuando me hablan por el chat se me está pegando el computador. Espérense, voy a dejar de ahí. Ya estoy de nuevo apretando aquí. Ah, ya. Ahora debería aparecer. Voy a esperar el tiempo. Ahí Ahí sí. sí se ve. Ahora sí, ya. Este era el famoso esquema, chiquillos, que les quería mostrar. Por un lado, ¿cierto? Aparecen los aspectos biográficos de Sócrates. Como ya les señalé, esto es una síntesis, chiquillos, para dar paso a lo que vamos a ver de Platón. Primero, por un lado, ¿cierto? Tenemos que Sócrates, ¿cierto? Es un filósofo griego
¿cierto? Que desarrolló su pensamiento principalmente en Atenas, y recuerden que una de las características, ¿cierto?, que tuvo él es que fue, ¿cierto?, un filósofo que causó mucho revuelo por ser, ¿cierto?, muy crítico ante la sociedad ateniense, y lo que hizo que, porque recuerden además que él se comienza a dedicar a la filosofía cuando ya tenía ciertos 50 años, a una edad más avanzada. Le gustaba, ¿cierto?, discutir con las personas aplicando este método que yo traté que ustedes aplicaran en el diálogo, es decir, ¿cierto?, haciendo que las personas cuestionaran sus creencias. Y claro, este método también le hizo a Sócrates ganarse, ¿cierto?, varios enemigos, principalmente las autoridades de la época, y lo cual, ¿cierto?, esto lo lleva a juicios, ¿cierto?, y finalmente, ¿cierto?, es condenado a muerte. ¿Y cuáles fueron los principales cargos que, ¿cierto?, se le imputaron, ¿cierto?, a Sócrates? Fue esencialmente no creer en los dioses de la ciudad, en fomentar también creer en otros, y también corromper a la juventud de la época. Eso fue lo que esencialmente se le juzgó. Y Sócrates, en este texto que yo les mandé en la plataforma, en la apología de Sócrates, de hecho yo les contaba que apología es defensa, Sócrates, ¿cierto?, se defiende de esos cargos. Pero bueno, yo más allá, chiquillos, de quizás darles estos datos históricos sobre Sócrates, yo creo que lo más importante es que entendamos, ¿cierto?, cuál es la enseñanza que nosotros podemos obtener de este filósofo, y cómo, ¿cierto?, esto nos puede afectar a nosotros como individuos actuales, y llevar, ¿cierto?, de alguna forma las enseñanzas de Sócrates, más allá, obviamente, de lo que ustedes podrían aprender sobre él, de sus diálogos, ¿cierto?, que están relatados, ¿cierto?, en las obras de Platón, ¿cierto? Primero, entender que Sócrates, ¿cierto?, nos enseña a pensar, ¿cierto?, en nuestras creencias. También, por otro lado, busca de alguna forma que alcancemos la verdad, de llegar por nosotros mismos a los conocimientos, no que él los entrega. O sea, Sócrates nunca pretendió que el que lo escuchara de alguna forma tuviera, ¿cierto?, la verdad a él, sino que más bien por sí mismo la llegara, ¿cierto?, a tener. Y por otro lado, jóvenes, algo que es muy importante, Sócrates buscaba en que se crearan buenas personas desde la enseñanza de la virtud, desde la enseñanza de la ética. Yo creo que esto, jóvenes, es central dentro de lo que nosotros, por ejemplo, hoy día, también como sociedad pretendemos. Yo creo que todos los que estamos acá presentes buscamos ser buenas personas. Ustedes, por ejemplo, en el futuro van a tener hijos, algunos, los que deseen hacerlo. Y esa responsabilidad va a estar en ustedes en crear buenos ciudadanos, buenas personas, personas, ¿cierto?, que pretendan llegar hacia el bien. Y Sócrates, a través de su enseñanza, a través de los diálogos, que, ¿cierto?, como ya saben, Sócrates no escribió nada, todo lo que sabemos es a partir de Platón, buscó de alguna forma en que, ¿cierto?, el individuo llegar, ¿cierto?, al bien. Y bueno, y esto se logra también a través de hábitos, que Sócrates y bueno, posteriormente también Aristóteles, que es otro filósofo que vamos a ver después, buscaba también eso, buscar formar el carácter en las personas y de esa forma tener una mejor sociedad. Y yo creo que ahí todas las personas buscamos de alguna forma tenemos esa intención de ser, ¿cierto?, buenos ciudadanos. Y también, por otro lado, chiquillos, busca el conocimiento de nosotros mismos, que yo creo que para la edad en que están ustedes, a propósito de que hace un momento Renato, por ejemplo, se retiró porque tenía una conversación con la orientadora. Renato, me imagino, y todos ustedes están en esa búsqueda de conocerse a sí mismo, de buscar, en este caso, una profesión,
y ver, ¿cierto?, cómo eso se va encauzando a lo largo del tiempo. Obviamente siempre entendamos que vamos, ¿cierto?, cambiando. Con respecto, chiquillos, también a la teoría socrática en sí, no olviden, a propósito de esto también de ser buenas personas, Sócrates propone un intelectualismo moral, es decir, las personas actuamos bajo el bien mientras tengamos los conocimientos para llegar al bien. Si no lo hacemos de esa forma, estaríamos, ¿cierto?, bajo el principio de la ignorancia. Y por eso en este aspecto, jóvenes, y como estamos dentro del ámbito de lo ético, se buscaba un saber práctico dentro de lo que es la praxis. Nosotros, cuando estamos dentro del ámbito de la ética, siempre estamos evaluando las conductas de los demás, estamos evaluando las conductas propias, y por lo tanto, en este sentido, por eso yo les decía, buscamos las personas valores humanos universales que sean, ¿cierto?, deseables para una mejor sociedad, tal cual como lo hacían en este tiempo. O sea, imagínense, pese a todos los siglos que han, ¿cierto?, pasado, y cómo nosotros los humanos hemos ido aprendiendo de alguna forma desde la experiencia, ya tenemos ciertos principios que sabemos que no son los correctos. Ya con todas las guerras, por ejemplo, que han acontecido, sabemos que, por ejemplo, no son correctas, ¿cierto? Hemos aprendido que mentir tampoco es bueno, etcétera. Entonces, por esa razón, acá aparece esto de buscar valores humanos universales. Y por esa razón, chiquillos, tenemos que tener siempre presente que la ética no es algo subjetivo. Podemos tener, claro, principios propios, pero hay ciertos aspectos que son universales y por eso la ética, yo diría que es una de las áreas más objetivas que hay. Y eso es lo que también Sócrates nos deja dentro de su legado, ¿cierto?, de pensar en qué es el bien, cómo podemos llegar a ser virtuosos, y por eso podemos rescatar muchos aspectos de estos viejitos. Por otro lado, ¿cierto?, no olviden que el método socrático siempre va a estar basado en el diálogo, y por esa razón también ustedes llevaron un ejercicio práctico que fue, ¿cierto?, elaborar un diálogo mayéutico, es decir, donde ustedes ayudaban, o sea, creaban una situación ficticia donde la persona debía intentar llegar por sí misma a la verdad. Es decir, Sócrates ayudaba como a dar a luz esa verdad. Por eso acá aparece alumbrar la verdad, y en eso consiste precisamente el método mayéutico. También dentro del mismo método, Sócrates muchas veces utilizó la ironía, es decir, esta idea de cuando él decía, solo sé que nada sé, eso era de alguna forma una ironía. Sócrates, cierto, sabía lo que él estaba señalando, pero por su método en sí no le gustaba decirlo. Y por otro lado, ¿cierto? Sócrates, no olviden que uno de sus principios también fue el aceptar su ignorancia. Es decir, es más válido decir que no sé algo, a decir que lo sé sin tener ciertos los conocimientos. Entonces, por esa razón, cuando Sócrates discutía con las autoridades e iba donde los expertos a preguntarles qué era la justicia, y ellos decían saber qué era, Sócrates a través de su método después dejaba a su contrincante como un ignorante, porque en el fondo decía saber, pero no daba el conocimiento que se esperaba. Entonces, chiquillos, frases, ¿cierto?, de Sócrates que podemos de alguna manera rescatar, no olvidar la que recién señalaba, también de que una vida sin reflexión no merece ser vivida, fueron uno de los principios básicos, ¿cierto?, de Sócrates, y espero que también hayan podido leer la Apología, porque en ese texto precisamente ahí se ve claramente cómo Sócrates aplicó también su método. No olviden que Sócrates finalmente es condenado a muerte bebiendo cicuta, tiene una muerte muy dolorosa. De hecho, en el diálogo El Fedón, Sócrates, ¿cierto?, ahí relata sus últimos minutos antes de beber la cicuta, y él, ¿cierto?, se hallaba muy tranquilo. Ahí también en ese diálogo se habla sobre la muerte,
y hacen unas interesantes reflexiones al respecto, porque claro, Sócrates, pese a estar en esta condición, él estaba muy tranquilo porque él señalaba que no podía, ¿cierto?, estar triste o mal o con miedo, porque, ¿cierto?, no se sabía lo que era la muerte y no podíamos temer a algo que no conocíamos. Y eso es, chiquillos, lo que yo más o menos hoy día, con todas estas dificultades que tuvimos de la clase, quería compartir como para cerrar al filósofo, en este caso a Sócrates, y dar paso a Platón, que no olviden que fue su continuador, pero Platón se va a separar de alguna forma de Sócrates una vez que muere y va a plantear, ¿cierto?, su propio pensamiento, su propia teoría. No sé si alguno de ustedes conoce algo de Platón o lo recuerda, porque tengo entendido que con ustedes en algún momento lo vi, algunas cosas cuando ustedes eran más pequeñitos. El amor platónico. El amor platónico. ¿Quién me habló? El Renato. Ah, El Renato. Que la profe todavía no me manda el correo. no te hablo mal. Mira, y justo yo pensaba que te habías ido a la búsqueda de tu destino, Renato. Pero mira, con respecto al amor platónico, ¿qué sabes tú de eso? Es como un amor imposible. Ujú. ¿Eso no? ¿Y por qué piensas tú que se le dice amor platónico? Eh, Porque tal vez Platón pensaba en lo imposible. Ya, pero tú no te acuerdas de algunas otras cosas de Platón. Por ejemplo, tú, Renato, que estás de chiquitito en el colegio, yo tengo muchos recuerdos de ti, de cuando eras más pequeño. Y te acuerdas que nosotros, no sé si con ustedes, pero a lo mejor alguna vez yo le hablé de Matrix o la vimos la película. Sí, sí la vi. Claro, ¿cierto? Y no sé si te acuerdas que yo les contaba en esa oportunidad que esa película está basada en Platón, en una teoría que él sostiene, que la vamos a estudiar ahora, de hecho, de esta división del mundo entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Tú te acuerdas de esa película, Renato, no? Tenía que ver con el mito de la caverna, ¿no? Exacto, muy bien, Renato. ¿Te acuerdas de algo central de Platón, que va a ser, cierto, el mito de la caverna, que en el fondo es como lo mismo que la teoría de las ideas, pero Platón lo lleva aplicado, cierto, a un mito, que es lo que nosotros vamos a estudiar también en las próximas sesiones, vamos a estar conversando sobre eso. Porque fíjate que, por ejemplo, yo cuando era estudiante, me acuerdo que a mí me afectó mucho eso, de descubrir lo que Platón, ¿cierto?, me señalaba en ese entonces, de decirme en el fondo que lo que yo creía verdadero en ese momento no era así, que era una ilusión, que en el fondo el ser humano vive como en una caverna, ¿cierto?, que solo vemos sombras de las cosas. Entonces, claro, a mí a la edad de ustedes, que era, ¿cierto?, bastante curiosa en ese sentido, como que me empecé a cuestionar eso. Y me afectó mucho el planteamiento, ¿cierto?, en este caso de el mito de la caverna y la teoría de las ideas. Entonces, chiquillos, eso lo vamos a empezar a ver porque ya estamos en los tiempos, la próxima clase, pero me alegra saber, Renato, que al menos te acuerdas de las nociones, ¿cierto? No importa que quizás te hayas olvidado en qué consistía, porque eso lo vamos a volver a estudiar, lo vamos a volver a retomar, pero que al menos, ¿cierto?, lo conozcas. Chiquillo, y lo otro que les quería señalar era de que no olviden que a partir de ahora, esto es para el segundo semestre, y no olvidar que para el siguiente semestre vamos a tener más evaluaciones. Yo les voy a ir avisando a través de la plataforma, a través de estos medios, qué es lo que vamos a evaluar y qué no, pero vamos a tener más evaluaciones que obviamente el semestre pasado, así que para que lo tengan en consideración. A partir de Platón se considera segundo semestre. Y les voy a mandar también una guía donde van a tener que leerla para la próxima semana, que es una guía cortita. No quiero compartirla ahora porque no sabemos qué pueda suceder, pero eso se los voy a enviar en la plataforma para que la vean, la lean y al menos, ¿cierto?, puedan refrescar ciertos conocimientos que yo creo que más de alguno los puede recordar.
Así que eso pues chiquillos, próxima clase entonces veríamos Platón. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, jóvenes. ¿No? No, profe. Perfecto. Chiquillos, les pido disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos hoy día. Eh, voy a ver qué pudo haber pasado, pero al menos algo pudimos revisar, al menos la síntesis. Gracias, Maura. Al menos la síntesis de Sócrates, que me interesaba que para darle un cierre al filósofo, eh, lo pudieran saber. Así que esos jóvenes, quisiera quedarme con los alumnos que no me han podido entregar sus trabajos porque quisiera conversar con esas personas, así que se quedan acá. Y le quiero pedir al inspector, a Cristian, hola Cristian, que no te había saludado bien. Sí, Buenos estoy acá. días. Sí, Maura, me llegó el tuyo. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho, Cristian. ¿Cómo estuvo la asistencia? ¿Me escuchas más acá? Sí, yo te escucho, Cristian. Cabrera y Agostinelli. Perfecto, ausente. Ya. Profe, estoy acá, profe. Dice que está Sí, acá. lo ¿Quién es? sé. Es que vi que se conectó tarde, por eso. Pero me conecté a las 10:10. ¿A qué hora? A las 10:10. Quizás por el... A las 10:11, sí. Ya, pero si la clase empezó a las 17, una cosa así. Sí, pues igual hubo problemas, Cristian, para el ingreso. Acuérdate que igual no sé ahí cómo lo podríamos solucionar. Ya, bueno, ahí lo podemos ver, ese asunto de la asistencia. Chicos, los que tengan algo pendiente se quedan, el resto se puede retirar. Les mando un abrazo, jóvenes grandes. Chao, profe. Chao, Cuídense profe. mucho. Gracias, profe. Chao. Que tengan linda semana, chicos. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao. Igual, Ya, profe, chao, chao, chao. cuídese. Tengo aquí que se me pega la cámara. Ya. Se me pega la cámara, parece. Oye, Nacho, está horrible hoy día el asunto de la conexión. No sé qué es, si esta cuestión de la plataforma o... Ya, ok. Ya. ¿Con quién hablo primero? Señor Felipe, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me ha mandado su trabajo? ¿Me puede dejar por último? Es que es medio largo. Perfecto, ya. Entonces vamos a hablar con Tomás primero. Tomás, Sí, profe, lo que dígame, pasa ¿qué es le ha que pasado? yo he hecho mis últimos como 4 trabajos, han tenido problemas con el Word porque yo los mando por Classroom y también por correo para asegurarme. Y me parece que como que a todos los profes les sale que el archivo está dañado. Ah, Y ya, bueno, ayer me solucionaron eso, así que, pero eso fue ayer a la noche. Entonces yo se lo mandé mi diálogo, pero me parece que ya. como está dañado el Classroom, no sé si no lo reconoce o no sé qué onda, porque no le llegó, ¿cierto? No, Si es lo que mira, tengo, como está tan raro esta cuestión de internet, sí, si veo que no me ha llegado, o mira, mejor mándamelo por correo, ya por sí el mejor. correo mío, Pero en para caso que de sea que, más por seguro que ejemplo, llegue. en caso de que si, por ejemplo, usted lo abre y no lo puede abrir, porque eso es lo que le pasa a los profes, como que se los mando, pero no lo pueden abrir. En ese caso, ¿qué Ah, puedo hacer? ok. Ya. Ya, Tomás, lo que sí, claro, por la demora igual voy a tener que aplicar quizá unos descuentitos, pero mínimo. Claro, claro, sí. ¿Ya? Salvo que Ujú, tengas una certificación médica en ese caso, pero veo que es un problema técnico. sí. ¿Ya? Pero no te preocupes, si no es una, no te vas a descontar 2 puntos, o sea, unas Ah, ya. décimas. ¿Mm? 2 Ya, décimas, ¿ya? ya. Por la demorita. Pero Bueno, mándamelo al correo mejor, ¿ya? bueno. Ya, Ya, gracias, Tomás. profe. Cuídate, que estés muy bien. Chao, chao. Ya, señor Ya, Felipe, ahí sí. cuénteme. Sí, Ya. Pasa que he estado medio complicado en mi casa. ya. No, bastante. Porque tuve problemas hace tiempo con la cámara del teléfono, entonces no podía mandar tareas, me retrasé un poco. Ujú.
Aparte que he estado también con ciertos problemas de crisis de ansiedad, de insomnio, de muchas cosas. Se me Chuta, ha ya. como complicado bastante el tema de Pero todas tú, las clases Felipe, online y todo. no estás yendo a médico por ese tema porque igual es súper No, importante. no, incluso estoy como con 5 tics, los Chuta, dedos, por ya. ejemplo, yo con el tema de los dedos, yo me corto los cueritos todo y me llego a sangrar los dedos, estoy como muy nervioso constantemente y porque como también el tema de la concentración, que también tengo el déficit, igual estoy con pastillas, igual me cuesta mucho concentrarme, entonces tengo como todo esto como que me está costando demasiado adaptarme todavía. Ya, Y aparte, hace entiendo. poco también he estado como muy enfocado viendo el tema de lo que quiero estudiar, porque no, hasta hace poco no tenía idea qué estudiar y este año ya he cambiado como 3 veces de pensamiento de qué quiero estudiar. Entonces Ya. igual me tiene como preocupado, entonces estuve viendo temas de eso y Ujú, aparte de eso se están poniendo una estufa en mi casa. Entonces ujú. yo no he podido porque estoy como constantemente viendo cosas del colegio todo el día, ayudar a mi papá. Y mi papá se ha enojado porque me dice que no lo ayuda en nada, mil cosas. Entonces eso Claro. deriva en pelea, como que yo no lo quiero ayudar, pero en verdad yo estoy ocupado y estoy bastante Sí, colapsado con todo esto porque me está costando mucho. Y como que no entiende eso y derivo en peleas. Estuve unos días encerrado en mi pieza que no quería salir. Entonces ando como con la cabeza en muchas cosas. sí. Ando como... Y Felipe, pero tú has conversado con tu profesora jefe, ¿ya está informada de esto? No, no he hablado con ella. Lo único que hablé con ella fue el otro día que tuvimos una entrevista vocacional. Es lo Ya. único que he hablado con ella. ¿La profe jefe de ustedes quién es? La Maca. Sí, Ya. Mira, Felipe, yo entiendo todo esto que te está pasando. Obviamente que claro, todas las personas estamos bajo ciertas presiones y yo te aconsejo que igual esto lo veas quizás como con algún especialista que te pueda también ayudar, porque es hay que veces claro, mi que... papá es médico, pero por ejemplo el tema de... Yo hubo una época que tomé antidepresivos y ansiolíticos, pero Ujú. conociéndolo, porque yo tuve medio problema con que como se está grabando la clase, Sí, no puedo como decirlo, pero tuve ya, ciertos que igual lo problemas, tengo que entonces dejar. Mira, voy a dejar de grabar, pero como te decía, creo que es importante, Felipe, que veas eso sí, como con algún especialista, porque